Vamos a dar una vuelta por las cosmogonías de los vikings. Y si quiere empecemos bien atrás. Tan atrás que el mundo todavía no había nacido. No hay mundo. No hay mundo. Llena el espacio una niebla espesa que ninguna claridad colorea, que ningún límite contiene. Una neblina de porquería, ¿no? Y pasan ahí entre la niebla eternidad, una tras la otra, lo cual es imposible tratándose de la eternidad, que es lo contrario de la sucesión. Bien, de pronto, allá cuando uno estaba podrido, aparece un alba, un amanecer dudoso y vago, y algo se empieza a mover. Y es que acaba de nacer, espontáneamente, el gigante Ysmer. Dicen los vikings que este gigante nació de la mezcla y la asimilación de vapores compactos solidificados por un frío súbito. Me huele a interpolación posterior de los mitos nórdicos, porque no creo que los vikings tuvieran mucha idea de la mezcla y asimilación de vapores compactos solidificados por un frío súbito. Bien. El caso es que nace nomás el gigante Ysmer, y a Ysmer empieza a molestarle su soledad. Adivina el secreto de su nacimiento, es decir, aquel que acabamos de revelar, el de solidificarse los vapores. Y entonces empieza a amontonar nieblas. Como él es hijo de la niebla, descubre que amontonando nieblas, acoplando nieblas, tal vez pueda hacer nacer alguna otra entidad. Y empieza una especie de orgía de neblinas, de cópula de cerrazones, y por ahí viene el viento del norte, se prende a la fiesta, solidifica estas nieblas y estas neblinas y estas cerrazones y estas nubecitas, y empiezan a nacer otros seres. Epa. Linda cosmogonía, linda. ¡Qué Big Bang! Ahora bien, como Ysmer era un gigante, crea gigantes. Y crea también montañas, ya que está. En realidad, dice este texto, que las montañas no son muy altas, o él es muy alto. La más alta de las montañas le llegaba a la cintura. Él era un muchacho bastante considerable, ¿no? Se dice que podía acostarse, utilizando los Alpes como almohada y poniendo las patas sobre el Cáucaso. Se me dirá que hay una especie de incoherencia entre el tamaño de las montañas que le llegan a la cintura, como se ha dicho, y el tamaño del tipo que llega, digamos, de los Alpes al Cáucaso. ¿Cuánto hay desde los Alpes al Cáucaso? ¿3.000 kilómetros? ¿4.000 kilómetros? ¿2.000? Bueno, ¿cuánto mide la montaña más alta? Un poco menos de 9.000 metros. Bueno, supóngase que la más alta sea el Everest. Quiere decir que si el Everest le llegaba a la cintura a este muchacho, él medía 18 kilómetros, cuando mucho, que es mucho menos que la distancia que hay de los Alpes al Cáucaso. Entonces aquí no hay seriedad. O las montañas se fueron desgastando, usted sabe lo que es la erosión, ¿no? O tenía la cintura muy baja. O era de esa gente... Claro. No era simétrico. Era jugadora de hockey. Las jugadoras de hockey tienen la cintura rasante, el centro de gravedad muy bajo. Y conviene que tengan, digamos, la cintura cerca del suelo para no tener que agacharse todo el tiempo. Bien, algo así. Este hombre era de esa conformación. Se formaron los océanos, empezaron a moverse algunos animales. Como además de gigante era medio ordinario Ysmer, los animales creados por él eran absolutamente repugnantes. Se trata de monstruos, de esfinges, dragones, hidras, serpientes, grifos, krakens, leviatanes, toda esa morralia. Pero Ysmer además carecía de habilidad. Sus creaciones no solo eran repugnantes, sino que eran un poco groseras, no estaban bien terminadas, carecían de refinamiento. Y había en este mundo, que él empezaba torpemente a crear, un defecto supremo. No había luz, como en los barrios que recién nacen. Todo era en las tinieblas.
A lo sumo, si había una pequeña fosforescencia que permitía, mitad tanteando, mitad adivinando, comunicarse de un modo muy precario. Y en eso apareció la luz. Y la luz es un Dios, y un Dios nuevo que no es el creador, pero sí el ordenador del mundo. Después de todo, el que hace que el mundo valga la pena. Y él es la luz misma, es Odín. Entonces, Odín empezó a ver todos estos animales torpes que había creado el gigante. Vino Odín además con sus 12 divinidades, con 12 dioses adjuntos, y dijo, vamos a arreglar un poco esto, que es un relajo. Ordenó los astros, las estrellas estaban todas amontonadas ahí como perejil en maceta. Y él las dispuso en forma de constelación. Levantame un poco aquella, esta traela, a ver, no, dale, ahí. Pues bien, y expulsó además de la tierra a todos los monstruos repugnantes que había creado Ygmer, y el primero que expulsó fue al propio Ygmer. Y después a todos los otros gigantes, y luego a todos los monstruos. Se dice, sin embargo, que del cuerpo podrido de Ygmer, discúlpeme si están comiendo, nació una raza que tendría muchísima importancia en las mitologías nórdicas, la raza de los enanos. Entre los gigantes de la helada hubo uno que escapó, uno que debía ser casado, porque después hubo una raza de gigantes que atormentó muchísimo a los dioses del Asgard. El caso es que de los monstruos quedaron solamente dos monstruos muy famosos en este programa, que son el lobo Fenrir, aquel que abría las quijadas tan alto y tan bajo que la mandíbula superior rozaba el cielo y la inferior llegaba hasta el infierno. El otro monstruo era la serpiente Jormungandr, aquella que daba la vuelta al mundo con su extensión y que era capaz de morderse la cola después de un largo periplo por todos los océanos. Odín subió al espacio luminoso para disfrutar del mundo que él mismo había organizado, lo miró, dijo, la verdad que me salió fenómeno. Me quedó lindo, Pero se le ocurrió, para completarlo, inventar un ser que sin participar de la esencia divina se elevara por encima de las demás criaturas. Estaba pensando en este ser cuando vio un leño flotante, lo partió en dos y de ese leño surgieron el hombre y la mujer. Esa es la versión viking de la creación del hombre, es un pedazo de madera, ¿no? Pero está bien porque para los vikings eran muy importantes los árboles. No tanto porque desde luego había muchos bosques allí. Usted me dirá, pero ellos tenían su vida en el mar. Bueno, ¿y cómo ¿Con qué hacían los barcos? Claro, con madera. Y tal como se dice que los griegos despoblaron durante su civilización la mitad de los bosques de la Hélade, seguramente algo parecido hicieron los vikings, ¿no? Los árboles eran muy importantes. Y había un árbol cósmico, ¿no? Recuerden ustedes el fresno Yggdrasil, cuya cima sostiene nada menos que el paraíso y cuyas raíces se sumergen en los infiernos. Hay una ardilla, creo, que anda continuamente de viaje desde la copa del fresno Yggdrasil hasta las raíces, contando chismes. A los que están en la raíz les cuenta lo que pasa en la punta, y a los de la punta les cuenta lo que pasa en las raíces. Sucede con frecuencia. Hay también un águila que mira y ve todo con una mirada, y un buitre que verifica los informes del águila, y Odín tiene dos cuervos en los hombros que pueden mirar todo lo que sucede en el universo y que a veces lo recorren para traerle chimentos. Hay reptiles horrorosos que inyectan veneno a una de las raíces del fresno, hay un dragón acurrucado en otra raíz, hay 4 ciervos hambrientos que devoran el follaje. Bueno, ese es el fresno en cuya base está la fuente de la sabiduría, la fuente de Mimir, donde fue a beber Odín para ser sabio y donde pagó el precio que cobraban por un vasito de agua, que era un ojo. Y Odín es tuerto, porque para ser sabio pagó con un ojo de la cara y creo que hizo negocio. Pero hoy hablaremos de uno de los atributos de Odín, que es la poesía. Es decir, todo este exordio, mucho más largo que lo que de verdad diremos, era un mero pretexto para hablar de la poesía.
Hay, desde luego, un montón de objetos poéticos en los mitos nórdicos. Ahí está, recuerda el martillo de Thor, que es un martillo que anda solo. No hace falta que él lo empuñe. El martillo va por ahí y pega donde tiene que pegar sin que Thor haga nada. Está también el barco, el barco gigantesco de Odín, que es un transatlántico, pero que usted puede guardar en el bolsillo. Se dobla, se hace pequeño y se guarda en el bolsillo. Cuando usted lo necesita, lo saca, 120 metros de eslora, y se hace a la mar. Está también el caballo de Odín, llamado Sleipnir, que tiene 6 patas, calcule usted, ¿no? Para entrar en galope demora más, pero cuando la agarra... Sí, cuando demora porque hay siempre una cierta incongruencia, hasta que agarra el 6x8, sí, claro, es un lío, ¿no? Pero está también el cinturón del valor, usted se lo pone y es valiente. Está el anillo que cada 9 días engendra otro anillo. Es un anillo de oro, y usted lo tiene ahí en una cajita, y cada 9 días hay dos, aparece un anillo nuevo. Es un objeto mágico, ciertamente. Bueno, y así. Pero lo más lindo, me parece, es la poesía. Parece que en los primeros tiempos de este mundo, recién hecho, este mundo fresquito del que estamos hablando, un sabio que había consagrado su vida al arte de realzar el pensamiento por medio de la expresión, de darle relieve por medio de la imagen, bueno, digamos, a la poesía, se llamaba Quasir, que también es de Yapa el que inventó las runas, esas letras milagrosas. Bueno, ese tipo era el único poseedor del don de la poesía, el único que hacía poesía. Y había 2 enanos malos, nacidos, como hemos dicho, del cuerpo podrido del gigante, que buscaban tesoros, y que consideraron que de todos los tesoros que había por ahí, el más codiciable era el de la poesía. Más codiciable que el oro, que las joyas, que las riquezas. Era el don que tenía Quasir, y entonces por codicia nomás lo mataron. Y magos como eran, mezclaron la sangre del muerto con miel en dosis diferentes y la distribuyeron en 3 jarros. Y de esos 3 jarros salió el licor de la lógica, el de la elocuencia y el de la poesía. Ocultaron estos 3 frascos en una cueva, pero uno de los cuervos de Odín, aquellos que recorrían el universo para batirle, le vino con el chimento. Odín, en una cueva que yo bien me sé, hay 3 frascos hechos con miel y con sangre. Uno es el de la lógica, otro el de la elocuencia y otro el de la poesía. Y Odín mandó, ya no a los cuervos, sino al buitre alcahuete que tenía, a que le trajese los 3 jarros. Así lo hizo el buitre. En realidad es mucho más complejo el episodio pero digamos que Odín se hizo con aquellos jarros. Cató el licor de la lógica y razonó tan bien que desde entonces jamás se puso de acuerdo con nadie. Cató el de la elocuencia y desde entonces fue abogado. Y después abrió el licor de la poesía, lo probó y desde entonces solo habló en verso. Sus hijos, los hijos de Odín, ¿no? Bragi y Saga, miraban relamiéndose este mini festín de Odín. Y Odín le dio un poco del licor de la poesía a Saga, que apenas si lo tocó con sus labios, y fue desde entonces encargada de la poesía. No, encargada de la tradición, porque no probó ni lógica ni elocuencia. Bragi, el otro hijo, sí tragó un montón, y fue el dios de la poesía. Y me parece muy bien esta idea que tenían los nórdicos de la poesía. Primero, que es como un tesoro más codiciable que cualquier otro. Segundo, que es una mezcla adecuada de miel y de sangre, de dulzura y de pasión, de dolor y de regocijo. La buena poesía siempre tiene algo sangriento, algo doloroso y pasional, pero también una gota de miel, una gota de belleza para endulzar el dolor. Y hay algo más que tiene la poesía, que es al mismo tiempo varias cosas. La poesía no es una cosa. Cuando algo quiere decir solo una cosa y nada más que eso, no es poesía. Es el teorema de Tal.
No podría haber sido mejor la comparación, Alejandro, ya que si algo está alejado de la poesía en ese aspecto es la matemática, porque se tiene que traducir no más que un sentido para no ser confuso. Y lo hace con toda deliberación. No es que la matemática no alcanza a ser poesía, no lo desea, no lo pretende. No lo pretende, pretende exactamente lo contrario, significar una cosa y solo esa. ¿A quién quiere dedicar este recuerdo de estos jarrones de hidromiel que permitieron a Odín hablar siempre en verso, como lo hace Curvelo, nuestro payador amigo? Bueno, déjeme recordar un poco una costumbre que tenían los nórdicos, Alejandro, cuyo nombre creo que anda cerca de Tradeutum o algo así, si no me falla la memoria, y que tiene que ver con esto que usted decía de los árboles. Esta costumbre que hacía que cuando alguien nacía plantaban un árbol que crecía junto con él y que era el árbol que después se ahuecaba para guardar su cuerpo y tirarlo al río, que le hacía de ataúd. Uno criaba el propio árbol que después lo iba a guardar cuando uno muriera, ¿no? Así se explica la desaparición de los bosques en Europa. Por ejemplo, muchos muertos en Europa. Si sigue muriendo gente, nos vamos a quedar sin bosques. Y ahora decimos lo inverso. Si se siguen talando bosques, se va a morir mucha gente. Exactamente. Dedico esto entonces a Balder, que es el que más me gusta de todos, de los dioses del Asgard, claro. Y si usted me permite, Alejandro, a los árabes, al pueblo árabe que también supo darle el valor a la poesía de un modo tan grande que, a pesar de esa trágica ocasión en la que toda la arena del mundo se volcó casi encima de ellos, recibieron como compensación la palabra y la poesía. Entonces, aquellos que aman la palabra y la poesía. Tenemos recordando aquel primer desagrado del gigante primigenio, cuando se vio a sí mismo y notó que estaba solo, el tango llamado Soledad, y que fue compuesto en conmemoración de aquella sensación ingrata del gigante. La letra nada dice, no habla ni del frío ni de vapores solidificados. El nombre de Ismar no aparece. No aparece en ningún punto, pero no es más que un artilugio de Lepera para ocultar sus verdaderas intenciones, ya que la poesía también es eso. Tener unas intenciones que no aparecen sino después, cuando ya es demasiado tarde.